Prevenir antes que curar. Importancia del diseño sanitario y la exclusión estructural en la industria de alimentos. Esta presentación está a cargo de Mirko Barraga, que nos visita desde Argentina. Tiene por profesión la de ingeniero agrónomo, es director técnico en la empresa Cleaning Desinfecciones, con más de 32 años ejerciendo liderazgo en dicha función. Démosle un fuerte aplauso a Mirko. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Los felicito. Felicito a los organizadores, a la facultad por prestar el lugar. A ustedes por estar acá. Solo piensen que está haciendo la competencia. Vayan leyendo ese código QR. Vamos a hablar de cerramiento y exclusión. Como dijo Benjamín, hay muchas cosas que se pueden hacer aparte de controlar la plaga, es no dejarla entrar. Y esto es la milla extra. Es decir, yo controlo ese roedor que te ingresó y de paso cierro el espacio por donde entró. Fíjense la oportunidad de negocio que hay ahí. Nosotros lo empezamos haciendo como una milla extra, como un trabajo extra fuera del presupuesto. Y empezó a funcionar. Y ahora tengo personal que trabaja en plantas que se dedican nada más que a tapar huecos. Acá está. ¿Cuál será? El del medio grande. Bueno. ¿Y para atrás? El más chiquito. Prevenir antes que curar, la importancia del diseño sanitario. ¿Cómo evitar que la plaga ingrese? Ya nos dedicamos a controlar cuando ingresó. Nos llaman cuando la plaga ya está adentro, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué hace la industria? Tengo un problema de roedores terrible. Bueno, nos llaman, venimos, hacemos el control de roedores. Pero los huecos siguen. ¿Quién va a hacer ese servicio? ¿Mantenimiento? Estoy apretando el grande, Benjamín. Ahí está. Ahí la cagué. Ahí está. Tenemos que ver que esas plagas que ingresaron no vuelvan a pasar, sino lo único que vamos a hacer es matar plagas. Entonces tenemos que evitar que ingrese. Estas son las principales plagas que nos afectan económicamente. Roedores, lacioderma, gorrión, opácer, paloma, tribolio, plodia interpunctela, roedores. Son plagas que entraron porque tuvieron por dónde. ¿De quién es la plaga que está dentro de un edificio? Del cliente. Él la dejó pasar. Nosotros no hicimos la estructura, nosotros nos dedicamos a eso. Entonces, fíjense, todas esas plagas entraron porque tuvieron por dónde. Y ese es nuestro trabajo. El objetivo de esto es, fíjense, evitar que las plagas y plaguicidas contaminen el producto y materias primas. ¿Hay gente de la industria alimenticia? ¿Sí? Bueno, nos dedicamos a eso. Es decir, hacemos el control de la plaga evitando contaminar. Que la plaga contamine y que nosotros contaminemos con los productos que usamos para controlarla. Recomendar cerramientos y exclusiones, la base del manejo integrado. Evitar que ingrese sectores productivos, ya es crítico. Cuando tengo la plaga, en el envasador estoy complicado. Y tomar acciones preventivas. Siempre va a ser curativa. Nadie te va a llamar por lo que pudiera pasar. No, te llama cuando ya están con el incendio. Bueno, nuestro trabajo es dar esa indicación. Lo comentó Benjamín. Prevenir. Bueno, después vienen acciones correctivas, inducción del personal. ¿Cuáles son los umbrales permitidos? ¿Cuántas ratas están permitidas dentro de una fábrica de alimentos? 0. ¿Moscas? ¿Y tenemos 0? No. Entonces estamos en falta. Plodia. No sé quién trabaja en la parte de cereales o de... La plodia interpunctela es la plaga que más daño causa en el mundo. Las bases del programa son prevención, monitoreo y control. En ese nivel de tamaño es el nivel de dinero que le tenemos que dedicar a cada una de esas acciones. Prevención. Es decir, prevenir que la plaga ingrese. Y por eso viene habrán visto, ¿abrieron el QR? Eso es una planilla de inspección sanitaria. Eso es una planilla que podemos usar recorriendo los edificios y viendo dónde es vulnerable. En este caso, es vulnerable a roedores. Fíjense, esa pared es un penthouse. Es decir, todos esos son los puntos que tenemos que ver. Y con eso le vamos a dar al cliente las expectativas de éxito. Y como todo es cuestión de tamaño, en la vida privada y acá. Fíjense, exclusión para moscas, 5 milímetros me hacen falta. Gorgojos, 500 micrones. Algunos hablan de 800, pero con 500 micrones funciona. Exclusión para músculos, 1,5 centímetros. Para ser más exacto, 1,42. Pasó la cabeza, pasó el resto del cuerpo. Para ratas, en este caso raturatos, 2,3 centímetros. Traje, Jimena, alcanzame por favor las mallas. Traje mallas donde les muestro
¿Cuáles son las mallas que estamos usando nosotros para hacer exclusión? Me había olvidado. Esta es una malla de 2,2 que usamos para moscas y mosquitos. La misma para espacios donde va a haber otro tipo de movimiento. Esto puedo hacer una mampara y moverla de un lado al otro, pero me sirve para excluir espacios de distinta criticidad. Mallas para roedor soldada. Vienen en bloques de 1,20 m por 50 de largo. Con esto voy excluyendo sectores y lo hago mecánicamente. Es decir, tengo la planta permeable, pero sé que de este punto para el otro no pasaron. Y la misma, un poco más grande, esta ya no para los músculos, pero me sirve para rejillas. ¿Estamos hasta ahí? Es decir, con eso trabajamos. Y es un trabajo fácil. Vamos para adelante. La ventaja que tienen las plagas es el tamaño y la capacidad reproductiva. Es decir, hay plagas que se reproducen muy rápido, en lugares muy específicos y estallan de golpe. ¿Por qué las tenemos? Porque tuvieron por dónde pasar. Y lo primero que tenemos que saber, para saber qué hacer, es monitorear lo que tengo. Y el programa de acción sería así: programa básico. Identifico, controlo y elimino. La información que nos va a dar el monitoreo nos va a permitir saber qué entró y qué no. Si tenemos plagas voladoras, en este caso son polillas, que normalmente son nocturnas, quiere decir que durante la noche estoy teniendo una vulnerabilidad a mi sistema de exclusión o de cerramiento. Si tenemos plodia, quiere decir que hubo un momento en que ingresó un material infectado y se han desarrollado adentro, tiene un ciclo muy corto, 43 días, las puedo detectar con feromonas. Las trampas de UV, fíjense que en la parte de arriba hay un trípode que usamos donde vamos moviendo el trípode y viendo dónde cazamos algún volador. Ayer discutíamos con el tema de las distancias, los 3 metros o no a los alimentos, pero bueno, es una cosa para seguirla. Con eso podemos diseñar un gráfico donde nos va a indicar cuál es el punto más crítico que tengo. Y vamos a actuar de acuerdo a criticidad. No vamos a cerrar todo el edificio, no, vamos a cerrar donde tenemos los puntos más críticos y empezamos desde adentro hacia afuera, desde la máquina que me está envasando el producto que fabrico, excluyendo hacia afuera el edificio. Acá coinciden 2 puntos: zona de ingreso de personal y salida de basura o de residuos. Bueno, son los puntos donde tengo que empezar. Empiezo por lo más grueso. El daño. El daño que te puede causar un roedor en una industria es terrible. Un roedor te puede comer un cable de red y tenés 250 kilómetros de cable y no sabes en qué espacio está. Tenés que cambiarlo todo. Estos son signos de que tengo una evidencia de control de plagas. Fíjese eso. En este caso se usan barreras mecánicas. Una placa de pegamento, no puedo poner nada líquido, es un tablero eléctrico. Una placa de pegamento colocada me indica que por ese tablero, por las conexiones que tiene ese tablero, ya sea con una máquina o con el exterior, me están ingresando cucarachas. Pasa lo mismo para los roedores. Fíjense las huellas. Esas huellas son racks de un sector de almacenamiento. Esos son puntos críticos. Yo sabiendo si está subiendo o bajando, si el roedor entró o está bajando desde un pallet que se acomodó en altura. Nos permite hacer la exclusión donde corresponda. Los entretechos. ¿Quién controla un entretecho? Nadie. Y ya en la industria alimenticia, en la moderna, ya casi no se los permite, porque es un lugar incontrolable que no tiene acceso y puede haber cualquier tipo de desarrollo. Colocando una trampa de luz ultravioleta y trampas de resorte, puedo ver qué está pasando. ¿Hay algún problema de moscas o no? Fíjense lo que es la trampa. Todo eso son excrementos de mosca. Y eso está al lado de una zona de producción. Lo único que me queda es evitar que esto llegue hasta ahí. ¿Y cómo lo hago? Haciendo un monitoreo, viendo qué ingresa, sabiendo el tipo de insecto que estoy capturando, sé en qué momento del día entró. Por ejemplo, las que están arriba son moscas fórridas. Esas se han criado adentro. Seguramente en un sumidero a no más de 2 o 3 metros de donde está ese equipo. Eso es exclusión en ese sector de limpieza. Evaluar el riesgo. Reuniones mensuales con calidad, mantenimiento, seguridad alimentaria y manejo de plagas. Nosotros tenemos reuniones todos los meses y nos juntamos viendo cuáles son los puntos críticos que tenemos para poderlo solucionar. Normalmente mantenimiento en la industria de alimentos, lo único que se dedica es a que la fábrica no pare, a cambiar los foquitos, tener electricidad y que el engranaje siga funcionando. ¿Quién puede hacer ese trabajo de exclusión? Lo vamos a hacer nosotros. Por eso hace falta tener una planilla. Nosotros vamos llenando una planilla donde vemos cuáles son los puntos críticos. Ponemos el sector, el subsector, cuál es el punto específico del Estado. ¿Está ejecutado o no?
¿Qué materiales me van a hacer falta? Malla. ¿Quién la va a comprar? Mantenimiento. La prioridad es roja. ¿Por qué? Porque está en un sector crítico. Las imágenes, el antes, el después, la fecha del relevo y la planificación que se va a hacer. Yo con este orden llevando en una planilla Excel puedo saber cuáles son las deficiencias de mi estructura, quién las va a hacer y cuál es la más crítica. Resuelvo un problema, le soluciono un problema al cliente. Acuérdense que nosotros estamos para dar soluciones. El cliente dice, ¿me controlaste el roedor? Sí. ¿Y qué hiciste además? Además tapá el hueco, además te vi aquel problemita. Nos pasó una vez con una señora que le llamamos para preguntarle cómo le había ido con el control de hormigas. Dije, y más o menos, dice, pero el técnico me acomodó una maceta y me bajó el gato que estaba arriba del árbol. Esa milla extra es lo que funciona. Punto más crítico en una industria. Los tableros eléctricos, la generación de energía. Puede haber un roedor en la zona de producción y se para la zona de producción porque ingresó un roedor. Pero un roedor te comió o hizo corto, como ven ahí, se te paró toda la industria, se te paró toda la máquina. Es decir, lo primero que tienen que excluir es el sistema de mantenimiento, el sistema de ingreso de energía. Hay otras vías de ingreso. Filtros sanitarios. Este es un filtro sanitario de un industria de alimentos, separado, la parte de carga con doble portón, con sensor, si están enclavados, si abre uno el otro no cierra, y después con lavapié y todo lo demás. Este también es otro sector. Estos son los puntos de ingreso a planta. Las plantas de alimentos normalmente tienen que tener 3 vías que comuniquen con el exterior. Ingreso y salida de personal, ingreso de materia prima y salida de producto terminado. El ingreso de personal, que normalmente hay cambios de turno, suele ser el más crítico. Acá no tienen que poner ustedes todos los focos para que lo que entró a este punto no pase a producción. Las corrientes negativas. Las plantas succionan. Si esta planta tuviera una chimenea, el aire caliente que sale por la chimenea se va a recuperar por esa puerta. Quiere decir que esa puerta está chupando aire para compensar el que salió por la chimenea. Bueno, fíjense, esta no emite nada, pero la otra tiene 7,1 metros por segundo, que serían 28 kilómetros por hora de corriente, de aire que está entrando a la planta, por el hueco que tenga, en este caso es una puerta. Eso indica que por ahí hay succión hacia adentro de la planta y que por supuesto está succionando insectos, y los voladores que estén en el alrededor van a llegar a pasar. Estas son cortinas, bueno, ¿vieron la cortina que les mostré, las de los docks de carga? Bueno, muchas no tienen nivelador. Fíjense que esta no solamente tiene un nivelador, sino que tiene un cepillo que acompaña a la cortina, evitando las succiones por ese espacio. Esta expresión negativa de un edificio, esto es típico. Por eso nunca la primera barrera con el exterior tiene que ser una cortina plástica, porque no sirve de nada. En este caso es succionada hacia adentro y los insectos que estén pasando por ahí, aunque no quieran entrar, van a pasar. Esta sería algo un poquito mejor. Tiene una puerta firme por el lado de afuera, la cortina adentro y 2 equipos, en este caso de luz ultravioleta, que ayudan a detectar qué está pasando por ese portón. Entonces, cuando yo tengo que identificar cuáles son los puntos críticos de ingreso, este es uno. Este es otro dock de carga. Doble puerta, ventiladores que cruzan una corriente de aire, como lo verán en vertical, a 8,9 metros por segundo. Esto está barriendo los insectos que podrían estar en ese sector. Eso ayuda a que los voladores no pasen. Esto es un forzador de aire dentro de un dock de carga donde sopla hacia afuera. Entonces, ayudamos a resistir esa presión negativa, la succión que tiene. Y la otra son equipos que están en vertical hacia arriba, volando lo que hay. En este caso está en el medio del desierto, hay langostas, abejas, todo es grande en ese lugar. Entonces, la única forma de controlarlo es con eso. ¿Cuánto sirve o no una cortina de aire? La cortina de aire tiene que medir 8,7 metros por segundo de velocidad del aire a 40 centímetros del suelo. Las industriales son de 1,20 m y normalmente la altura de la puerta es 2,20 metros. Lo que pasa es que con el 1,20 m de altura y los 2,20 m de ancho, el cargador, la mula, no sé cómo le llaman, el Zampi, no pasa, o pasa muy justo. Entonces las puertas se agrandan y ahí es donde perdemos la velocidad de esto. ¿Cuál es el problema de estos equipos? El ruido. Están en 80, 90 decibeles. Son motores trifásicos, 1800 vueltas, es como tener un taladro en el oído. Es la única desventaja, pero si no, funciona muy bien como barrera física. Y esto es todo lo que no se debe hacer. Fíjense, portón rígido por afuera, cortina con tela metálica, cortinas plásticas arrugadas atrás, un cartel que dice evite la contaminación, y así todo está abierto.
Entonces, hay un factor antrópico también, hay gente que no está inducida, que cuando una mosca te ingresó, se pegó en tu galleta, te hace perder un cliente y a la larga es un descuido de personal. En este caso se ve que es el de limpieza. Otros posibles puntos de ingreso, puntos que nunca se cerraron, puertas que nunca se cierran, caños que ingresan a las estructuras, caños que salen de sumideros, caños que conectan paredes, cables canales. Los cables canales que llevan energía de un punto al otro, estando colocados en forma horizontal, son autopistas para los roedores, y más si están en altura. Esos son puntos a monitorear. Se pueden hacer con trampas de pega, con trampas de resorte, que es muy efectiva. El problema de la trampa de resorte es el mantenimiento. Tienen que estar todos los días revisándola por el solo hecho que esto despide olores después de un rato. Caños que conducen cables de un lado al otro. Fíjense el de arriba, el azul, esos son cables de red. Ahí se puede parar toda la industria y ya está mordido. El resto son caños que van conduciendo. Fíjense que están limpios. Estos son autopistas para roedores. Eso se debe tapar. El sacado de nidos. Hay mucha relación entre el Ratus ratus y las aves. El Ratus ratus en altura vive o puede vivir de pichones de aves, de sus huevos, y por ahí no le hace falta ni siquiera bajar o buscar otra cosa. Entonces el retiro de nidos es muy importante. Son trabajos que hacemos nosotros. ¿Alguno que está en la industria harinera? ¿No? Pasamos rápido entonces. Vamos. Otros puntos de ingreso en los tableros eléctricos. ¿Quién se ocupa de hacer la limpieza en los tableros eléctricos? Cuando uno le dice al electricista hay que limpiarlo, no, eso lo limpia limpieza. Y cuando le decimos la limpieza hay que limpiar el tablero, no, es un tema eléctrico. Resultado, no lo limpia nadie. Y esos son acúmulos de materia orgánica que hacen que haya desarrollo de plagas. Ahí lo que decía Guillermo ayer con lo que pasa, el tamaño por donde pasa una rata. Ahí está grabado por la BBC la altura que le hace falta ese espacio para pasar. Fíjense ese caño de incendio. Ahí contrataron a una persona para que colocara una red de incendio. El tipo fue, hizo un hueco en la pared y pasó el caño. No tiene idea si por ahí pueden pasar roedores, aves. Ahí pasan 2 perros peleando por ese hueco. Entonces, es muy importante el taparlo. Nunca usen espuma de poliuretano. La espuma de poliuretano es afectada por el sol y los roedores la pasan como si fuera manteca. Nunca. Siempre tiene que tener una malla firme que haga cuerpo para que después se pueda usar. Esto es una exclusión de palomas en silos. Fíjense, está la parte cara y la barata. La de la izquierda es un forro que se le hizo al penthouse del silo, donde están todas las válvulas, con acero inoxidable. La escalera y el acceso es todo con una red de 1 centímetro por 1. Eso es espectacular. Carísimo. Pero yo sé que ninguna paloma me va a contaminar el producto si me defeca en una válvula o una tapa en altura. Y el segundo es lo más barato, es hecho con malla media sombra, malla plástica, con caño cuadrado soldado. Se hace en un rato. Tienen vida útil distinta y un costo distinto. Estos son trabajos que hacemos nosotros. Este es un extractor de aire en altura donde pasan un par de caños porque el extractor está parado por lo que se ve y es un ingreso directo de plagas a planta. No nos costó nada, habremos tardado 25 minutos cortando la red y le solucionamos un tema al cliente. Es la famosa milla extra, que después se la terminamos cobrando porque te dicen, ¿y harías tal cosa? Haría, por supuesto. Aparte de hacer el manejo de plagas, hacemos la exclusión de la planta con el relevo de lo que les mostré, con esa planilla. Es muy importante llevar un control para poder justificar lo que estamos haciendo. Todos estos son puntos grises ya sea en inyectores o en extractores de aire. Todo esto es muy importante mantenerlo excluido, si no, nunca vamos a saber por dónde ingresó. Ayer hablamos justamente de las moscas que entran en una planta. Yo sé por qué me entran por la puerta. Ahora, el tema es que ya la tengo adentro. ¿Qué hago con esa mosca? Bueno, eso es una complicación. Y acuérdense, cuesta 13 veces más controlar una plaga que ingresó al edificio que haberlo hecho con medidas preventivas. ¿Cuál es el tema de ese costo? ¿Cómo convenzo al de compras que tiene que gastar tanto en equipos de luz ultravioleta y puertas para que no le pase lo que yo le digo que le va a pasar? Y cuando le llega el problema, porque cada juicio no baja de $6.000 por una contaminación en alimentos, ahí se agarran la cabeza. Y le dice, con eso hubieras comprado, no sé, 15 equipos, Arot, 15 equipos. Y lo solucionaba. Trabajos fáciles, ingresos de cañerías al exterior. En este caso, el caño que está forrado tiene golpe de ariete, es decir, se mueve. ¿Qué hicimos? Colocamos sellamos la parte gruesa y el resto tiene una goma.
permite el movimiento y evita que el roedor pase, evita que un volador pase. Sellamientos en paredes, sellamientos en sumideros, en este caso son caños de desagüe que bajan una estructura. Está hecho con esta malla. Es una pavada, es un trabajo sencillo y lo hago en un ratito y con eso soluciono un problema. Esto hace el técnico, se sube con una escalera, mide con un cartón lo que tiene que hacer, se va a la chatarrería, ni siquiera compramos nada. Vamos a la chatarra de la industria donde están todos los elementos que dicen que se van a usar pero que nunca se usan, sacamos el pedazo de chapa, lo cortamos, pedimos los permisos de altura, sabemos si se puede perforar, por supuesto en ninguna planta se puede soldar, se remacha y se acabó. Y le soluciono un tema al cliente. Y el cliente cuando tiene que elegir un proveedor dice, este tipo no solamente me controla la plaga, sino que me tapa los huecos. Y cuando lo llamo bien y cuando tengo un perro lo saca y va funcionando. Fíjense acá, esto es exclusión con malla metálica, la malla que se usa para gallineros. Es muy fácil de comprar, de manejar, no hace falta ni siquiera guante y con eso acomodo la estructura. Yo sé que no frena un volador, pero ahí un roedor no va a pasar o le va a costar mucho. Y cuando venga el eléctrico, a veces son unos imbéciles, el tipo, tengo que pasar un cable y sacan, tiran todo. Bueno, esto es muy fácil colocarlo de vuelta y soluciona un problema. Volvemos a lo mismo. La malla que está arriba, ¿ven las huellas de roedores arriba de ese caño donde está con harina? Bueno, esto pasaba de un edificio al otro. Bueno, yo sé que ahora con la malla que coloqué cerrando el espacio, sé que al otro edificio no van a ir o del otro no van a venir para acá. Viendo cómo es el tránsito de huellas, sé de dónde venían. Solucioné un problema, o uno de tantos. Caño de desagüe que sale al exterior, está hecho con malla plástica y un precinto. ¿Algo más barato que esto? Es una solución rápida. Acá sí se había metido una víbora y apareció en el medio de la planta. Lo solucionamos con esto, se acabó. Primero sacamos la víbora. Mallas metálicas y chapas para exclusión de vertebrados. Esto ya es más difícil. Esta rejilla que está afuera es en una vereda peatonal del exterior de la planta para que el agua de lluvia salga. Pero el espacio era muy grande. ¿Qué hicimos? Le soldamos arriba una malla más chica, lo que sí lleva más mantenimiento, porque si se tapa con hojas se inunda todo el patio. Pero bueno, solucionamos un tema. Los del otro costado, los demás, los de arriba, son desagües pluviales que vienen desde el techo. Y acá adentro, en estos espacios, vivían roedores. Con esto lo solucioné. ¿Cuál es el tema? El techo tiene que estar limpio, porque si no las plumas que están en el techo cuando llueve terminan tapando eso. Y la de abajo es una chapa que tiene 60 centímetros de alto y un antepecho de 18 o 20 centímetros. ¿Lo ven? ¿Sí? Eso sirve para que el roedor que está del lado de afuera, cuando la planta está parada, no puede ingresar por esa puerta que es de plástico. Y eso es guillotina. Lo levanto, usa todo el día, cuando se va el último operario, la baja, y yo sé que por ese portón no va a entrar un roedor. Al menos caminando. Uniones entre pared y piso. Ustedes saben que en la dilatación térmica son cada 16 metros, son unos 3 centímetros más o menos. Cuando el edificio se achica en el invierno, queda esa grieta. La tengo que tapar con algún material. Elástico que maneje 3 centímetros es mucho. Lo hacemos con cemento. Y lo hacemos todas las veces que hace falta en el año. Pero soluciono ese punto. Y arriba está hecho igual. Esto es lo que no hay que hacer. Fíjense, espuma de poliuretano. Espuma de poliuretano. Acá la comieron y pasaron. Y acá taparon la bandeja para sacarlo y la pasaron. Arriba se hizo un buen trabajo y se colocó cemento. El problema del cemento es que no es flexible. Es decir, cuando hay que mover un caño o el caño se mueve, se termina quebrando. Estas son buenas exclusiones, hechas alrededor de cañerías que ingresan o salen. Esto se hace directamente con cemento. ¿Por qué? Porque ese caño de vapor está forrado y lo que vibra sería el caño interno. Después tiene el aislante y el forro. El otro no funcionó. Esto ya es más paquete, pero son caños que tienen golpe de ariete, se mueven. Entonces se colocó esa chapa de inoxidable y alrededor del caño una goma para que permita ese mínimo movimiento. Eso hace que no haya paso desde un lado al otro. Estos son elementos que los vi en Estados Unidos, son espectaculares. Fíjense ese dock de carga, teniendo esa rampa con ese antepecho y ese omega de goma que sirve para evitar que los roedores que estén afuera y quieran ingresar por el nivelador del dock de carga no puedan pasar. Esto es espectacular. Están muy bien hechos, es decir, tienen acero, goma y tienen un cepillito. El cepillo no sirve exactamente de nada, pero funciona como nivelador. Retroceder. ¿Y si no anda? A ver. 4, 3, 2, 1, listo. Chao. Barrera mecánica como exclusión en los techos.
tanques de agua. Esos son tanques de agua de un hospital. Higiénico. Sí. Esa es una bandeja de salida de agua en un techo de una cochera, también de un hospital. Fíjense el asco que es eso. Eso hay que excluirlo. Se excluye con mallas y después el trabajo mal hecho. Siempre está la red. Aparte, esa red que se ve ahí es una red de pesca. Esa red va a durar 7 minutos al sol. Y lo más caro de hacer ese trabajo es el permiso en altura. Es lo que cuesta llegar hasta ahí, pagar los seguros y colocar la red, como se ve acá. Acá se colocó tela pajarera que es rígida, la tela plástica que se usa, las de network o ver barriero o lo que fueran, se mueven. Entonces el animal no se apoya. Y después que ya fue 2 o 3 veces, probó, se acabó. La misma chapa que les mostré hace un rato para controlar una puerta, para controlar un espacio que nos lindaba con un sector bastante mal atendido. Esta es una autopista al lado de una fábrica láctea. Bueno, se colocó este chapón todo lo largo del perímetro que le daban. Nos olvidamos de los roedores. Por supuesto que tenemos que controlar si no hay una madriguera perforante, pero ahí se ve el camino que hacen a lo largo. Acá pasaban y acá no pasaron nunca más. Puertas. Todas las puertas que dan al exterior deben tener doble burlete. ¿Burlete se llama? Sí, doble burlete. Hay un burlete automotriz muy bueno, en este caso es liso, duro, y tiene que estar por dentro y por fuera. Y si yo puedo llegar a pasar un lápiz, una lapicera, una virome por abajo, no me funciona. Tiene que ser firme. Fíjense, este es un portón grande, se usa poco, pero cuando se usa y se cierra, queda así. Y nosotros lo controlamos. Con eso yo sé que por ese punto no pasa. Otras vías de ingreso suelen ser las canaletas de desagüe. Pusimos un poco de cebo ahí, sí. Se nos fue un poco la mano. ¿Pero qué pasó? Hicimos barreras con cebo, después pusimos 2 cebaderas que tienen trampas mecánicas adentro y atrás una trampa de pega. Yo con eso me puedo asegurar de saber desde dónde viene el roedor y lo que pasa lo agarro. Ahí no tiene cómo escaparse. Y ahí no solamente hago la reducción de la población, sino que también controlo el espacio. Bueno, fue muy rápido, ¿o no? Bueno, eso es todo. Me adelanto. ¿Tiene alguna pregunta? No. Gracias. Muchas gracias, Mirko. Por favor, si hubiera alguna consulta del público. Sí, hay una pregunta por allá, por favor. Escucho. Ya, levante la mano, por favor, para que le puedan alcanzar el micro. Ok. Como dice, si la pared no está lucida, el roedor es fácil que pueda subir, ¿no? Por la pared. Ahora, si yo tengo una pared compartida con mi vecino y no la quiero lucir, quiero poner una plancha galvanizada arriba, ¿cuál sería la altura indicada para que el roedor no pueda saltar a mi terreno? Probamos con 65 centímetros, Guillermo. ¿Está bien? La altura para que el roedor no llegue a pasar saltando, nosotros pusimos 65 centímetros y el antepecho hacia afuera, hacia donde podría venir. Entonces, puede saltar, pero va a caer en esa redonda y sigue cayendo del lado de afuera. Eso no funcionó. ¿Se entendió? 65 centímetros de altura y el antepecho que tiene 18 a 20 o 25. Entonces, el roedor viene por ahí, salta y choca con este techito que tiene y vuelve a caer del lado de afuera. Y si no, ofrézcale el servicio a la vecina. Ok, una pregunta, por favor, me parece. ¿No? Ok, por allá, por favor. Mirko, buenas tardes. Bueno, como usted bien dice, dentro de las prioridades que hay para el tema de cualquier plan de control de plagas, la prioridad es el tema de la prevención, donde entra todo lo que nos expuso en la charla. Usted dijo un punto bastante importante, y es que si bien a nivel técnico eso es cierto, el reto es convencer a la gente que tiene poder de decisión para poder hacer este tipo de inversiones, para poder prevenir, ¿no? Sin embargo, creo que todos los que trabajamos en el rubro sabemos que muchas veces eso no se da. Es más, el cliente
es consciente de que tiene falencias estructurales graves, pero por tema presupuesto no quieren realizar la inversión. Y a uno como proveedor le dicen, para eso te tengo. ¿Cómo se puede manejar esa situación? Hay dos cosas. A usted lo contrata calidad para tener 0 plagas, pero termina hablando con el de compras. El de compras no entiende nada. Este es más baratito. Entonces, usted no puede tener el mismo resultado yendo con un Volkswagen Senda de acá hasta México que yendo en un Mercedes a todo lujo. Es decir, son dos cosas distintas. Por eso está el anticiparle al cliente la planilla de inspección. Usted le dice, con esto y con lo que yo le propongo, las posibilidades de éxito son tal. Lo que no hace ya es culpa de él. Yo le propongo una red, doble puerta acá, sensor automático, la cámara de foto para el que me abre la puerta de emergencia, y me abrió la puerta de emergencia, le saco una foto y dice, muchacho, se va 15 días a la casa sin sueldo. Vos sabés cómo se van emparejando las cosas. Pero tenés que anticiparle vos cuál va a ser tu problema. Porque a la larga vos sos el especialista. Vos le tenés que decir, por acá pueden llegar a pasar roedores, sugiero tal cosa. Por acá, esa puerta queda abierta durante la noche porque lo que estoy atrapando son insectos nocturnos. El riesgo de contaminación es alto, quedó escrito, lo tiene. Cuando viene el riesgo, viene la multa o viene el reclamo legal, yo se lo dije. Lo que pasa es que tenés que anticipárselo y ser ordenado. Entonces, la planilla que estaba en el código QR es muy útil porque están todos los sectores de una planta. Es básica, pero te sirve. Y después esta de cerramiento y exclusión, que la haces ya cuando estás contratado adentro. Entonces, no sé, la puerta del dock de carga no cierra. Yo no lo puedo hacer, ya lo hace mantenimiento. Pero vos tenés que decirle, por ahí nos van a entrar aves, roedores, lo que fuera, y se lo anticipas, por escrito. Y ahí cuando salta, decís, yo te avisé. Les voy a contar algo que me pasó. ¿Se puede? ¿Tengo un minuto? En una planta alimenticia tenían, no sé, 20 silos de 250 toneladas cada uno. Y el que hacía el control de plagas era la empresa de limpieza. Entonces pregunté un día, ¿qué están usando? No, usamos fosfuro de aluminio. ¿Y cuánto? Y 3 pastillas. 3 pastillas para, no sé, eran 500 metros cúbicos. Digo, no va a funcionar. Hago un informe, digo, de acuerdo a las condiciones que se han dado en ese lugar, estimo que por la vida del tribolio, en 25 o 30 días tenemos una infección grave. Por supuesto. Al segundo día vuelvo a mandar el mismo informe, el tercero, cuarto, quinto, ninguna respuesta. El día que pasó, cayó una pelota de tribolio, se mezcló con la harina, pasaron las amasadoras, había, no sé, 200.000 kilos de masa contaminada, te llaman, 7 de la mañana un domingo, y nos juntamos y dice, ¿qué pasó? El tipo, ya estaba el abogado con el contrato mío en la mesa. Y yo se los avisé a ustedes. ¿Pero a quién? A usted, a usted, a usted, a usted, a usted. Entonces me dice, ¿y el de calidad qué hizo? No, yo le pasé a mantenimiento. Y el de mantenimiento, no, se lo pasé a seguridad alimentaria. Y seguridad alimentaria al de compra. Y el de compra que dijo, no, y al compra le pareció muy caro. Pero estaba escrito. Y eso me permitió quedarme. Entonces, hay que anticiparse con información verídica, científica, eso de las medidas. Por acá pasa una rata, por acá pasa un tribolio, por acá pasa un citófilo, por acá, se lo pone. Estos espacios son permeables a las plagas. Se debería hacer esto. Chao. Ya tu parte está hecha. Después todo lo que puedes hacer como parche sirve. Pero el mayor costo es que el que compra diga, sí, este tipo lo tenemos acá para matar los bichos y nos está haciendo gastar fortunas en una puerta automática o en equipos de luz ultravioleta. Bueno, eso es para anticiparse al riesgo de la no acción o de la no calidad. ¿Está? ¿Listo? Diga. Gracias. Estamos hablando un poco de la protección también, ¿no? Claro, yo vengo, por ejemplo, de la zona de una noche salgo a ver un evento que hubo ahí en la plaza y veo que las ratas empezaban a salir por todos lados. Y en ese caso, ¿cómo podríamos atacar si es un espacio abierto y
hay un montón de entradas y salidas. ¿Pero es público o es dentro del... No, una plaza de armas, ¿no? Un parque. Ah, pero es público. Un parque, sí. No, yo lo llevo preso. Es complicado. Es complicado. Ahí pues, hay medidas, se pueden usar. Ayer vimos el uso del CO2, que se usó en Estados Unidos en el Central Park, por ejemplo, es dióxido de carbono, va desplazando el oxígeno y matás. El tema es cómo usás un cebo en un lugar donde puede haber un chiquito al otro día que ande con el cebo en la boca jugando a la pelota con un cebadero, una caja cebadera. Normalmente las cajas cebaderas buenas son inviolables, el cebo viene enhebrado, es decir, viene con la varilla, y podés llegar a hacerlo, pero no es fácil, no es fácil. No es fácil. Como hay árboles, creo que hay una de las ratas que viven en las partes altas, creo que son esas especies, ¿no? Bueno, ratos, eso está comiendo Sí, las palomas y los pichones que se crían en la palmera. Exacto. Y bajan cuando no tienen agua. Bueno, si tenés una palmera ahí es muy fácil. Pasa que tenés después que ver que la gente no lo vea. Nos pasó en la ciudad nuestra, en Córdoba, nos citan para ver qué hacíamos porque bajaban 50 ratas de cada palmera a la noche. Bueno, dijimos, hagamos una protección alrededor para que la gente no vea, llenemos de trampa de pega la bajada y pongamos cebaderas en altura. Y dieron vuelta. Lo solucionamos. No en ese cliente, en otro que nos pasó que vivía en las palmeras, colocamos cebaderas en altura con distintas opciones. Pusimos fruta y un cebo para que tuvieran agua y la fuimos agarrando por ese lado. Pero no es fácil. Donde hay gente, vos, en un espacio privado es más fácil, pero donde hay público no inducido, tienen que estar muy claras las cosas para que no termines mal. Antes usaba el azufre, no sé si han usado cartuchos de azufre hace años, después se prohibió, pero no veo otra opción. Joven, ¿se te ocurre algo? Entonces, cuando tenés clara la arquitectura de la madriguera, puedes soportar las entradas y en una dejar una obturación y elevar cebos hacia adentro. Chance de que nadie pueda meter la mano, no pueda salir los cebos. Nos ha pasado de que cuando el roedor detecta algo que no es de lo normal, te saca el cebo para afuera, por más que no tengan otra cosa para comer. Siendo un lugar público, no quedan muchas otras cosas. En plantas donde están cerradas, que yo sé que manejo el personal, usamos fosfuro de aluminio en la madriguera. Pero el tema del dióxido en algún momento se suspendió porque a veces esas madrigueras conectaban con el subterráneo de abajo. Vos acordate que el dióxido desplaza el oxígeno. Y ya con la experiencia en la India de Unión Carbide y todo eso, quedamos relegados. No es fácil. Sí, tenés que identificarla, ver si hay movimiento y no. El tema es por ahí averiguar qué están comiendo para dar algo más apetecible, que les llame más la atención. Usamos mucha trampa mecánica, mucha, porque es rápido, es palo y a la bolsa. No estoy esperando que se muera. Lo que pasa es que tenés que estar todo el día. Agarramos la trampa mecánica, nos ponemos un guante, agarramos un salame, un chorizo, con eso la tocamos a toda la trampa y en el disparador le ponemos el pedacito de grasa o de carne. Agarrás a rolete. O la trampa de pega. Pero ¿cómo haces para que no venga otra persona no inducida y que diga, desde que ustedes pusieron eso, el gato se me murió, mi marido perdió el trabajo y el chico no estudia? No sé, hay que cuidarse. Esos trabajos difíciles lo tiene que hacer la competencia. No bueno, usted. Ok, bueno, muchísimas gracias, Mirko. Un fuerte aplauso, por favor, para Mirko.